Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa nuevamente. Y bueno, pues hoy dedicaremos nuestro programa a un aniversario más, al aniversario número 6, de lo que pues fue una tragedia, es una tragedia que ha cimbrado a la sociedad mexicana y desde luego a nivel internacional, la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Estamos hablando de 6 años de distancia de ese acontecimiento que nos sacudió como sociedad, en donde fallecieron 49 niños y niñas y 106 quedaron heridos. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México José Francisco García Quintana. Pepe es parte de este movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio, papá de Andrés Alonso García Duarte, Andrés Alonso que falleció en este incendio de la guardería ABC y quien junto con Patricia y muchos otros, Patricia su esposa y muchos otros, han impulsado desde luego las tareas de la justicia y desde luego la llamada ley 5 de junio, de la cual, bueno, pues también lo haremos esta noche. Gracias, Pepe, José Francisco, por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen. Gracias esta noche a Santiago Aguirre, abogado del Centro PRO, que, bueno, pues ha seguido de cerca todo este caso y ha acompañado precisamente a los familiares, a quien en torno a esta situación, pues evidentemente han sucedido cosas importantes. Gracias, Santiago, por estar aquí y bienvenido. Gracias, Carmen. Buenas noches. Y en la línea telefónica se encuentra Lourdes Encinas. Lourdes se encuentra en Hermosillo, Sonora. Ella es periodista y es autora de un libro que se está presentando en estos días, en estas horas, 49 razones para no olvidar. Lourdes es periodista y ha publicado en el diario digital ewi.com, en el semanario Primera Plana, ha hecho revelaciones importantes sobre el tema de la guardería ABC. Gracias, Lourdes, por estar aquí esta noche. Bienvenida. Buenas noches, Carmen. Muchas gracias por el espacio. A 6 años de distancia, Lourdes Encinas, ¿qué se puede decir del caso de la guardería ABC? Mira, se puede decir que apenas se puede creer que cumpliéndose 6 años del incendio se sigan con pendientes tan importantes como determinar dentro de la investigación de la PGR la causa del incendio en la bodega del gobierno de Sonora que se pasó a la guardería. Apenas se puede creer que a 6 años los padres de los niños que fallecieron sigan en una lucha constante ante las autoridades mexicanas, incluso ya ante instancias internacionales, para que el caso se mantenga vivo, para que las autoridades hagan su trabajo, para que se emitan las conclusiones sobre el mismo caso. Y también respecto a los niños que resultaron lesionados, que reciban la atención necesaria, la atención correcta por parte del Seguro Social, que es el obligado a responder en este caso. Y hay otro grupo importante de niños a los que el Seguro Social considera como expuestos porque no sufrieron quemaduras, entonces han batallado mucho ellos también para que se les dé la atención que requieren. Son 6 años ya y a mí honestamente parece que aquella sentencia que dijo, aquella frase que dijo el ministro Arturo Saldívar cuando él presentó su dictamen en la Suprema Corte de Justicia y que decía, si la muerte de 49 niños no es suficiente para que las cosas cambien en este país, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Yo me sigo preguntando eso, ¿qué es lo que tiene que pasar para que veamos ese cambio, para que veamos una respuesta contundente de parte de las autoridades cuando situaciones como esta ocurren? Gracias por estar aquí, Lourdes, y compartir esta primera reflexión y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lourdes. José Francisco García Quintana, 6 años después, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo revisar, desde qué ángulo revisar esa tragedia inmensa que le costó la vida a estos niños? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Son muchos los ángulos que pudiéramos decir, pero una forma de sintetizar es una afectación no solo el día en que nos arrebataron la vida de nuestro hijo, en este caso en 2009, nuestro único hijo Andrés Alonso, y en muchas otras familias que también había niños con hermanitos, que incluso ha habido niños que han querido quitarse la vida. Esa es parte de la afectación emocional y psicológica del entorno familiar de los bebés afectados. Y los proyectos de vida profesional, como te decía hace un momento, y de manera también familiar, ¿no? Cómo teníamos proyectado
que le hablábamos a Andrés Alonso, su hermanito, y otra serie de aspectos que fueron truncados de golpe el 2009, el 5 de junio de 2009, y que nos dio una sacudida tremenda, brutal, que quedamos en estado de shock. Varias familias quedamos adormecidos quizá por 2 semanas y nos fuimos incorporando a marchas y a enterarnos de cómo había situaciones que decían, no, es que es el gobierno del Estado y que es el gobierno federal y cuestiones de deficiencias, y que el entonces gobernador decía que nadie ni nadie por encima de la ley, y una serie de cosas que finalmente pues, nos fuimos dando cuenta que eran puras palabras. Santiago Aguirre, en este momento es obligado a hacer el recuento precisamente de qué ha pasado y qué no ha pasado. ¿Qué dirías al respecto en este aniversario? Yo creo que hay 2 vertientes fundamentales. Una es que ante hechos tan atroces se deben generar verdaderas garantías de no repetición, y ahí las familias han avanzado bastante en arrebatar una nueva ley, la ley del 5 de junio, que es una ley que reconoce derechos para los niños y niñas en primera infancia y que da un piso diferente de garantías para este universo de las estancias y del ejercicio de derechos de la primera infancia. Pero está la otra dimensión, que es la justicia. Hechos tan atroces deberían también derivar en la sanción de los responsables, y ahí el balance es negativo. A 6 años no tenemos una sola sentencia penal que establezca responsabilidad penal individual, y mucho se puede discutir de cuál es la relevancia de este tipo de sanciones, pero lo cierto es que cuando hay certeza de que hechos tan graves van a derivar en sanciones penales, se genera también un mecanismo de inhibición para que estos hechos vuelvan a repetirse. Y eso es lo que no ocurre en México en la tragedia del ABC, no ocurre tampoco en otros casos emblemáticos, y tenemos en general procesos de búsqueda de justicia fundamentalmente impulsadas por familias como en este caso la de Pepe y Pati, pero también muchas otras que retoman en sus manos la búsqueda de justicia sin que eso derive en que las autoridades efectivamente sancionen a los responsables. Estamos, José Francisco, en una historia que tiene muchos ángulos, desde luego. El énfasis mayor, digámoslo así, de las responsabilidades o las presuntas responsabilidades de funcionarios públicos y de empresarios que estaban con una guardería subrogada, pues va desde el hecho precisamente de las condiciones insuficientes de seguridad, claramente expuestas de manera trágica en este caso, y por un lado, y por otro lado, que deja abierta la pregunta de quién debe ser responsable de eso, o quiénes son los responsables de eso. Se presume la existencia de un incendio deliberado. No, por supuesto, para dañar a los niños, sino el incendio de la guardería, el incendio de la bodega de la Secretaría de Hacienda que se extendió a la guardería. Después de la pausa, José Francisco, cuéntame qué es lo que piensan los padres, las madres, los familiares de estos niños, de estos ejes de investigación. Volvamos a un instante. En esta conversación, José Francisco, te preguntaba sobre los ejes de investigación, digámoslo así, y de responsabilidad sobre lo que ocurrió en la guardería ABC de Hermosillo. ¿Qué énfasis ponen ustedes? ¿En dónde ponen su atención principal en esta historia? La atención principal en lo que dijo precisamente la Corte, la Comisión Investigadora, en el desorden generalizado, en una larga cadena de responsables desde el municipio, el Estado y a nivel federal también, es decir, desde funcionarios de protección civil que avalaron condiciones que no se estaban, solo por quedar bien con el funcionario en turno. En este caso, los mismos dueños de ABC estaban acomodados en el gabinete del entonces gobernador Eduardo Burs, y el origen del incendio es importante también saber la verdad, y que hay algunos peritajes, pero es parte de todo un contexto de un entorno que ha sido contaminado y que han pasado, como lo mencionó Santiago al iniciar ese momento, pues ya casi 6 años de impunidad, de tráfico de influencias que brotaron, y que para nosotros los 2 ejes, retomando lo que decía Santiago en un momento, es que se castiguen los responsables. Eso
invita o implica la no repetición de una tragedia similar. Inhibe, pues. Inhibe, es un factor de inhibidor. Bueno, ahí hiciste mal tu trabajo como funcionario o como en este caso subrogatario de una estancia del Instituto Mexicano de Seguro Social, y el otro es la Ley 5 de junio, que es vigente desde el 24 de octubre de 2011 y que a la fecha tenemos un rezago en su aplicación. Estamos hablando de responsables que al final de cuentas fueron identificados, nombres, apellidos, gente que estaba con este beneficio de tener este negocio, digámoslo así. El Estado transfiere su responsabilidad a particulares y esos particulares no acaban siendo suficientemente cuidadosos con lo que se les pone bajo su resguardo. ¿Qué ha sucedido con esas personas? ¿Qué ha sucedido con esas subrogaciones? Lamentablemente sigue vigente. El Estado no garantiza al día de hoy que se repita una tragedia como ABC. Te comentaba fuera del aire, en 2014 en Sonora tuvimos 2 fallecimientos, una bebé de menos de un año en Caborca, en un área rural, y en los primeros días de febrero, un niño en el puerto de Guaymas, ambos diagnóstico broncoaspiración, sin ninguna investigación. Después, en marzo del mismo año pasado, se evacuó una estancia similar a una bodega que también inicialmente pertenecía a los dueños de ABC, Gildardo Urquídez, que probablemente esté a nombre de un tercero, porque los socios de ABC tenían 3 o 4 más estancias, y que hablemos de una capacidad instalada de 250 bebés con una aportación del gobierno de más de 3,000 pesos, si te vas en números, son alrededor de 800,000 pesos mensuales entre 2 socios. Operando más de una. ¿Operando hoy día? Operando hoy día está a nombre de otras personas, pero probablemente sean prestadores de nombre simplemente. Porque esas personas, incluso en Nogales, los mismos socios de ABC, y que precisamente hablé de Gildardo Urquídez, es uno de los socios que tiene el equivalente a una sentencia absolutoria con esta palabra técnica que se llama sobreseimiento, que se le dio a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo y a este Gildardo Urquídez, que siguió el mismo curso, argumentando que ellos no tenían el deber de cuidado, solo de lucrar con este servicio que es a las madres trabajadoras, y que muchas personas dicen, no, es que es un favor. Se le descuenta un porcentaje de su sueldo a quien no lo sabe. Y es un servicio que está obligado y previsto en el artículo 123 de nuestra Constitución. No, favores, aquí no estamos hablando de favor, estamos de acuerdo. Así es. Santiago, estamos frente a un asunto donde derechos humanos de diferentes maneras están siendo violentados desde el primer momento. ¿Qué galería, digamos, tenemos de violentaciones a derechos fundamentales que no han sido resarcidos, que siguen estando impunes sus violaciones? Yo creo que, como Pepe lo explicaba muy bien, es un caso que ilustra cómo la retirada del Estado de ámbitos de la vida social donde tendría que ser presencia como garante de derechos, muchas veces se realiza de una manera irresponsable en la que particulares asociados al poder salen beneficiados, pero donde además la población queda en un estado de vulnerabilidad al no haber una supervisión efectiva sobre esos ámbitos de la vida social, y las estancias infantiles son uno de esos ámbitos. Por eso aquí, en el caso de la guardería ABC, ha habido distintas vías para buscar acceso a la justicia. Hay un proceso penal abierto que no ha derivado en sanciones, hay averiguaciones previas abiertas, pero hay también ya un planteamiento de presentación del caso guardería ABC ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se podrán analizar de una manera más integral lo que tú señalabas, las violaciones al derecho a la vida y a integridad personal por las obligaciones del Estado de resguardo, pero también las violaciones al derecho de acceso a la justicia y sobre todo en la vertiente reconocida en el sistema interamericano de acceso a la verdad. Ahora, yo preguntaba antes de la pausa, Pepe, sobre, bueno, desde luego el tema de las subrogaciones, que es todo un tema, y de la ley 5 de junio, y también de esta otra parte que entiendo no necesariamente tiene unanimidad entre los padres y madres de los niños de la guardería respecto a cierta hipótesis o ciertas informaciones que han llegado a la PGR sobre el tema de un incendio o un presunto incendio deliberado para que el fuego destruyera material comprometedor, presuntamente, de acciones indebidas del gobierno de Sonora. Esa hipótesis, esas acusaciones, esa investigación abierta, ¿qué opinión te merece? ¿Qué hay dentro de los familiares de los niños sobre esta versión? Pues hay, como tú lo acabas de mencionar, opiniones diferentes.
Algunos afectados pues validan o se enfocan mucho en que eso sí puede ser, porque hay antecedentes que en otras bodegas se habían quemado. Quemado papelería comprometedora. Que salió en notas, más no en un procedimiento penal, alguna denuncia formal, no hay ese precedente. Y lo otro que en nuestro caso, que la mayoría opinamos que es, independientemente del origen del incendio, hay una cadena de responsabilidades de funcionarios y de los propios particulares, que desde un inicio, recordarlo, Marcia Matilde fue la socia fundadora con otra persona, con un capital inicial de 50,000 pesos. Ahorita que hablé de referencia de números. Y ese es el problema, que es, bueno, yo respeto la opinión, porque finalmente es difícil que coincidas 25 niñas muertas y 24 niños muertos, y una gran cantidad de niños lesionados y marcados por el resto de su vida también con graves secuelas, que coincidas todas las familias. Sí. Y en ese caso también los equipos jurídicos que apoyan y asesoran, pues también eso tiene que ver, ¿no? Déjenme, José Francisco y Santiago, volver después de la pausa. Entramos en la parte final recordando desde luego a los niños, recordando la situación en la cual murieron, parafraseando a Lourdes Encinas, 49 razones para no olvidar, y desde luego que esta sociedad mexicana no olvida lo ocurrido en la guardería ABC. Volvemos en un momento más con ustedes. Regresamos, Pepe, me decías en el corte algunos datos. Después de la pausa regresamos para que nos cuentes algunas cosas que han compartido en esta semana, precisamente con conferencias y presentaciones ante los medios y la sociedad. Volvemos en un instante y nos tema, el nivel. Regresamos, José. ¿Por qué no regresamos a esto que me comentabas fuera del aire con Santiago? Bueno, de las investigaciones han ido, digamos, resolviéndose algunos de los puntos. 22 de 37 se encuentran todavía bajo algún tipo de proceso. Así es, nada más 22 personas están sujetas al proceso sobre la tragedia, sobre la causa penal. Nosotros estamos pendientes del juzgado, estamos dando seguimiento y estamos en espera de que se libere uno de los últimos tomos que ya tenemos en Sonora en el juzgado primero. Tenemos ya 168 tomos acumulados a 6 años de la tragedia. Como lo mencionó ahorita el licenciado, aún sin una sentencia, ¿no? ¿Qué significa eso, Santiago? Pues retomando el dato de los 168 tomos, es una justicia de papel. Es una justicia donde se acumulan actuaciones, pero no se resuelven los problemas ventilados ante el Poder Judicial o ante la Procuraduría. Y en casos como el de la guardería del ABC, sale a relucir también la fragilidad de nuestros servicios periciales. Tenemos unos servicios periciales que siguen dependiendo de la Procuraduría y que no generan las condiciones de credibilidad para garantizar el acceso a la verdad. Las procuradurías además mantienen en sigilo los peritajes cuando son aspectos de la investigación que en realidad tendrían que ser de conocimiento público y discutirse en la arena pública. En casos como la guardería ABC, la prueba científica se vuelve fundamental y vemos cómo termina siendo sumamente frágil y conjugado con la falta de voluntad política, el encubrimiento de los responsables políticos de más alta jerarquía, van construyendo estas condiciones de impunidad en casos tan emblemáticos como el que hoy recordamos. Algo que ya mencionaron, pero que es muy importante volver a ello, que es después de todo este tiempo, una parte de ustedes puso el foco en construir un andamiaje legal que permitiera precisamente mejores condiciones para la primera infancia. ¿En qué consiste fundamentalmente esta ley 5 de junio? ¿Cuáles son los ejes principales que se plantearon? Sí, mira, Carmen, y el auditorio, la ley 5 de junio tiene como base la Convención de los Derechos del Niño, nuestra propia Constitución en base a las últimas reformas, sobre todo al artículo 1 y al 4, que se basan en el interés superior del niño y cómo debe incluso en la mayoría de los casos estar por encima de la madre, padre o tutor el favorecer todos sus derechos universales. Ese es el eje rector y esta ley la pueden consultar tanto en el Diario Oficial como en nuestra página de internet www.movimiento5dejunio.org, el 5 es con número, al igual que la ley estatal, donde sentamos un precedente muy importante al momento que en el Consejo de la Ley Estatal
está integrado el movimiento 5 de junio con derecho a voz y voto, lo cual debió haber sido en la ley nacional que nos hubieran invitado por ser impulsores desde su origen en el Senado de esta ley. ¿Y qué pasó? Pues fuimos ignorados porque en inicio la rectoría del Consejo de la Ley General está presidido por la Secretaría de Salud. En la última reforma en base a la ley, bueno, aquí ya se complementa con la ley 5 de junio, por eso hago mención de ella, es la reciente ley aprobada de la primera infancia y adolescencia. Hay un artículo que se agregó en esta reciente ley donde se modifica la rectoría del Consejo de la ley 5 de junio a nivel nacional y se reemplaza Secretaría de Salud por DIF nacional. A la fecha tenemos un rezago en la etapa que se le llama armonización legislativa, es decir, en términos simples, que todos los estados de la República, las 32 entidades, tengan sus leyes estatales. Tenemos, cuando mucho, un 50-60% de avance. Hay un rezago, lo hicimos latente al Consejo en diciembre, que asistimos a esta reunión extraordinaria, donde hubo un informe de las actividades del Consejo. Se hizo especial énfasis en la difusión institucional de la Ley 5 de junio para que las usuarias sepan de sus derechos y de sus derechos de sus niñas y sus niños en los centros de cuidado. A la fecha no se ha hecho eso, ya estamos a medio año a cumplirse este otro aniversario y el Estado no cumple con lo mínimo que debería hacer. La difusión de la ley es básica para que las personas conozcan a las usuarias, porque la mayoría son madres trabajadoras y en muchos casos en diferentes grados de vulnerabilidad, y los niños están en un riesgo latente de que se repita una tragedia de igual o mayor magnitud, porque el IMSS nada más tiene cerca de 1.500 estancias. El mayor porcentaje es subrogado, hay alrededor de 250 nada más que maneja directamente el IMSS. Cedesol es la institucional que tiene más estancias, cerca de 10.000, y esta ley 5 de junio regula tanto institucionales, particulares y mixtas. ¿Cuántas hay particulares a nivel nacional o en esta colonia? No se sabe, ni siquiera el Consejo de la Ley no hay un padrón. Es parte de los pendientes que tiene este Consejo de la Ley, el tener y hacerlo público ese padrón, cuántas hay particulares, y empezar realmente a trabajar en un programa que tiene un retraso y en unos lineamientos para que todo esto sea, una vez que tiene el padrón, supervisado y monitoreado en todos los aspectos, no solo en la protección civil, en la salud, en los aspectos emocionales y todo lo demás. Desde luego. Pues Pepe, Santiago, se nos acaba el tiempo. Con una frase, ¿cómo te despides del programa a 6 años de distancia? Santiago. Recordando que, como lo han dicho en cada una de las marchas, los 49 niños y niñas no debieron morir. ¿Con qué te vas? Me voy con... continuamos exigiendo justicia ABC, y justicia tardada es igual a justicia negada. A los dos, gracias por estar aquí. A Lourdes Encinas por participar en este programa. Y bueno, en el recuerdo, desde luego, de estos 49 niños y niñas y de los 106 que quedaron heridos. Gracias por estar aquí y seguiremos en contacto como siempre. Gracias por el paso. Gracias a ustedes y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana. Buenas noches. Carmen Aristegui, CNN, México.